buenas tardes. Tiempo de entrevista, tiempo de analizar la actualidad aquí en Mírame Televisión, como saben ya desde hace algunas semanas emitiendo para todas las islas. Y si hay un lugar donde están representadas las 8 Islas Canarias, además de Mírame Televisión, ese es el Parlamento de Canarias. Y hoy queremos analizar la situación de la Cámara Regional y hacerlo desde la óptica de la oposición de Ciudadanos. Para ello nos acompaña el diputado autonómico Ricardo Fernández de la Puente, a quien ya damos la bienvenida. Ricardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. La verdad es que, bueno, está siendo una legislatura atípica, pero también es verdad que está siendo la primera legislatura en la que Ciudadanos tiene representación en el Parlamento Autonómico con usted y con la compañera de Gran Canaria, con Vidina Espino. ¿Qué valoración hace de esta primera mitad de legislatura por parte de la oposición de Ciudadanos y por parte de lo que se ha encontrado de los grupos que en este caso sostienen al gobierno? Son muchas preguntas en la primera pregunta. Bueno, desde luego, es verdad, esta es nuestra primera legislatura en el Parlamento. En la anterior nos faltó, como se suele decir, un puñado de votos para que entrasen en aquel momento pues mis compañeros. Y estamos prácticamente en el ecuador de esta atípica legislatura, porque yo creo que el COVID o la COVID-19 ha trastocado absolutamente todo, la realidad, no solamente del Parlamento, sino de la sociedad en general. Desde el punto de vista de un partido de la oposición, en este caso nosotros somos el partido más minoritario de la oposición, pero solo tenemos, como bien dices, dos diputados, pero tenemos una carga, como se suele decir, de trabajo mayor que otros compañeros diputados de otros partidos, porque estamos en todas las comisiones, en todos tenemos que hacer algún tipo de intervención, y eso evidentemente pues quita tiempo de preparación y tiempo de documentación y sobre todo, bueno, lo que estamos intentando, o yo al menos intento, es hacer una posición constructiva, propositiva y criticando cuando el gobierno lo hace mal, porque yo creo que esa es la labor de la oposición, no solamente estar permanentemente criticando que el gobierno lo hace mal, sino si también lo hace bien, que algunas veces también lo hace bien, pues ¿por qué no también decirlo? ¿Y qué es lo que ha hecho bien y qué es lo que ha hecho mal este gobierno en estos 2 primeros años, sobre todo en lo que se refiere a la gestión de la pandemia, por ejemplo? Yo creo que en la gestión de la pandemia, y lo hemos dicho en el Parlamento en varias ocasiones, ha habido mucha improvisación, quizás porque evidentemente es un tema que no se esperaba, pero ha habido con esa nueva figura que tenemos en el Estatuto de que el gobierno pueda hacer decretos leyes, el primer gobierno autonómico que pueda hacer decretos leyes, que facilita evidentemente las cosas cumpliendo los requisitos que fija el propio Estatuto de una urgencia, necesidad, etcétera, pues hemos visto que muchos de esos decretos han salido con muchos fallos de bulto, que luego se han corregido evidentemente, ¿no? Pero desde luego yo creo que ha faltado quizás un poco de liderazgo, de gestión. Las medidas que se tomen no terminan de llegar a los ciudadanos, y eso genera frustración, porque claro, una cosa es leerlo en los titulares, leerlo en los medios de comunicación, verlo en la televisión, y otra cosa muy distinta cuando a la gente le llega a sus bolsillos realmente por los que la gente lo está pasando mal. Ha sido muy crítica su compañera de partido, Vidina Espino, también con el reparto de esas ayudas. Ella dice que llegan tarde, que son ineficaces y que además, bueno, pues que no son sencillas de cara a la hora de solicitar esas ayudas por parte de las empresas perjudicadas por los efectos de la pandemia. ¿Usted está de acuerdo con esta crítica? Sí, yo creo que evidentemente lo hemos visto, creo que fue este mismo miércoles, ayer, que había Comisión de Economía. Yo se lo ponía en relieve también a la consejera de Economía. Se han aprobado un decreto de ayudas y han dejado fuera casi a 400 epígrafes de actividad. Creo que el gobierno ya ha tomado buena nota, no solamente evidentemente porque yo se lo he dicho ya a la consejera, sino porque han sido muchos las asociaciones profesionales, las asociaciones de empresarios que han puesto de manifiesto que estas ayudas tienen que llegar al mayor número de empresas sin dilación, porque si no somos capaces de que llegue a la empresa, si no somos capaces de salvar a nuestros autónomos, a nuestras pymes, a nuestras empresas en general, los trabajadores que están en esas empresas irán al paro. Y en vez de pagar ERTE, pagaremos desempleo. Y estas empresas hay que darles una ayuda, porque no es una situación que haya sido provocada por ellos. Por lo tanto, es necesario que les lleguen cuanto antes ese salvavidas, si es lo que queremos llamar así, para que puedan reactivar su actividad, retomarla, y evidentemente que los trabajadores siguen teniendo su puesto de trabajo, porque ahora mismo hay mucha inseguridad, por mucho que se anuncia que se van a prolongar, bueno, hasta que no llega el momento determinado, y como antes decían tú al principio, no lees el titular, sino lees la letra pequeña. Cuando uno lee la letra pequeña se empieza a llevar las manos a la cabeza y se empieza a preocupar. Lo cierto es que, bueno, salvavidas para esta situación, pero la realidad es que todos esperamos que la situación se vaya mejorando y se vaya estabilizando. El propio presidente del Gobierno de Canarias ha augurado una mejoría económica para después del verano. Al final todo eso está muy vinculado al ritmo de vacunación. ¿Usted es tan optimista como Ángel Víctor Torres de cara a esa posible recuperación económica de Canarias? Yo creo que la recuperación económica de Canarias vendrá a finales de este año,
como bien dice el presidente también, en función del ritmo de las vacunaciones, eso es importante, pero no solamente de Canarias, sino de nuestros países emisores de turismo. El final de la temporada, el final del año, octubre, noviembre, diciembre, coincide con el arranque de lo que turísticamente se llama la temporada de invierno, nuestra temporada alta, nuestra temporada reina, y es donde tenemos que empezar a retomar esa denominada nueva normalidad. Antes hemos escuchado a la ministra Reyes Maroto, diciendo que ahora en verano, que antes eran Semana Santa, que antes eran Navidades. Bueno, evidentemente han sido humo, que es lo que nos ha vendido el gobierno nacional, sin darnos, digamos, ninguna medida concreta de por qué está diciendo esas cosas. Pero aquí en verdad también la consejera de Turismo ha arrojado diferentes titulares en el sentido de decir... Ha ido en la misma línea. Exacto, ha ido en la misma línea también. Se ha equivocado igual. Yo creo que en este sentido vale más la pena ser claros, directos y concisos y diciendo que no va a haber recuperación, para que las empresas se preparen y puedan también los trabajadores tener un cierto horizonte, digamos, de seguridad y no estar en esa permanente incertidumbre de ahora no, horas mañana, horas dentro de 10 días. Yo sinceramente, por lo que conozco el sector turístico, hasta octubre, noviembre de este año, insisto, temiendo también de que si los países emisores, Alemania, Reino Unido, que son nuestros principales países emisores, pues son capaces de tener su población vacunada. El famoso pasaporte europeo, que o bien, como se ha dicho, la Organización Mundial de la Salud no cree demasiado en él, pero es una manera de que gente que está ya vacunada, pues que pueda, digamos, tener ese libre tránsito que hasta ahora mismo está impedido, ¿no? Ponía usted la vista en la temporada alta de invierno. ¿Eso quiere decir que hay que dar por perdido ya el verano? Está perdido, igual que se perdió la Semana Santa. Es decir, no significa que no vayan a haber hoteles abiertos como hubieron en Semana Santa, pero desde luego será una cosa testimonial. Insisto, si mañana por lo que sea resulta que tenemos el 80% de la población, por lo que estoy diciendo en este momento, hoy, pues habrá quedado fuera, pero es que a día de hoy no hay capacidad, por el ritmo que están de vacunación, de que los países emisores puedan tener la gente vacunada, se reactiven los canales, digamos, la capacidad aérea que se ha perdido muchísima capacidad aérea, y por lo tanto sí, tendremos turismo entre islas, tendremos desde el turismo local, algo del turismo peninsular, vendrán algunos holandeses, algunos ingleses, pero desde luego eso no significa que podamos tener una planta alojativa funcionando en todas sus variantes, sean hoteles, apartamentos, casas rurales, viviendas vacacionales, operativa al 100%. Tendremos, creo que esta Semana Santa el dato era en la isla de Tenerife concretamente, que me lo comentaban, por debajo del 30%, incluso menos, de plaza abierta, ¿no? O sea que, bueno, sí, el turismo funciona, pero muy, muy a ralentí, y solo tenemos que ir a nuestras zonas turísticas para ver cómo están esos comercios, esos restaurantes, todo cerrado. Al final esta crisis ha vuelto a poner de manifiesto la fragilidad del sector turístico, por lo menos su alta dependencia de algunos factores externos. Por ejemplo, la pandemia evidentemente ha afectado muchísimo. Hemos vivido situaciones como, por ejemplo, también lo que ocurría con un volcán islandés, lo recordará usted, hace algunos años, y al final eso demuestra que hay momentos en los que no tenemos plena seguridad de que funcione el sector turístico. Esto abre un debate muy interesante y muy profundo, no tenemos tiempo para abordarlo aquí, pero en líneas generales, ¿usted cree que hay que modificar nuestro actual sistema económico, nuestro sistema turístico, depender menos quizás del sector servicios? ¿Es posible? Que quizás es lo más difícil. Eso, entramos en esa palabra que se repite periódicamente, que se llama la diversificación de la economía canaria, que es una palabra muy recurrente, que se lleva nombrando durante muchos años y que nunca termina de llegar. Tenemos una realidad, somos una potencia mundial turística. ¿Alguien se puede pensar que cuando uno es líder en algo está dispuesto a dejar de ser líder? Eso no quita, para que no sea bueno y sea conveniente, que haya otras ramas de actividad que vayan ganando peso. Pero eso no significa que el turismo haya que abandonar el turismo, ni mucho menos. El turismo seguirá funcionando, seguirá viniendo nuestros turistas. Hay los que dicen que tienen que venir menos turistas, pero de más calidad. Eso se repite mucho también. También. A eso yo le digo, todos los turistas son de calidad. Es en función de lo que el turista está dispuesto a pagar, lo que el turismo aporta. Es decir, porque no todo el mundo se puede pagar un hotel de 5 estrellas gran lujo. Pero hay gente que quiere venir a Canarias, que luego consume en los restaurantes, que luego consume en los comercios, que hace su excursión, se coge su coche de alquiler, va a un parque temático y viene pues a una casa rural, y es exactamente igual de buen cliente que el que va al de 5 estrellas. Evidentemente el que va a 5 estrellas tiene una mayor capacidad de gasto, pero es que nosotros tenemos una oferta alojativa en Canarias sobre 500.000 camas registradas. Eso es un montón, y eso no hay 5 estrellas que lo aguante.
Hablaba antes usted también de las conexiones aéreas, que son fundamentales. Se ha abierto también un debate, lo ha abierto el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, a pesar de que no tiene competencias para ello, pero sí que ha puesto sobre la mesa un debate interesante, que es el de las conexiones que está haciendo la compañía Binter con otros destinos, en este caso nacionales, pero también internacionales, cuando la mayoría de estos vuelos están saliendo de la isla de Gran Canaria. Entonces hay una queja del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que dice, oye, pues estas conexiones deberían tener también o salir también, o quizás repartirse, ¿no?, entre las dos islas capitalinas. ¿Usted qué opina de este debate? Bueno, es una empresa privada, ellos son los que tienen que poner esas conexiones, esos vuelos desde a donde ellos consideran que son más rentables por distintos motivos. No pensemos solamente en la salida del vuelo, de dónde está la base logística, dónde duermen los pilotos, el tipo de avión que está basado en un aeropuerto y en otro, en fin, todo eso tiene... el tema de la aviación es un tema muy complejo. Es deseable que haya algunos vuelos de algunos enlaces de estos que están anunciándose ahora que salgan, digamos, desde el Tenerife Norte o desde Tenerife Sur hacia estos puntos. Pues sí, evidentemente. ¿Es posible? Pues yo creo que es posible. Pues será un tema de que la compañía lo estudie, lo valore, y si él es viable, pues entiendo que lo hará. O sea, ahí las administraciones públicas no tienen mucho margen de decisión, entiendo. Estamos hablando de una empresa pública, privada 100%, o sea, será la decisión de los socios del comité de dirección el que diga cómo, porque luego tendrá que responder a unos accionistas. Distinto fuese que fuese una compañía pública, entonces ya podríamos entrar en otro tipo de valoraciones. Vamos a hablar entonces de una posible compañía aérea pública, que es la que en este caso se han anunciado desde el Cabildo de Tenerife con la participación de empresarios vinculados a Sotel, que es una institución que usted conoce bien, porque fue gerente de la patronal hotelera durante muchos años. Y bueno, la realidad es que se ha anunciado esa iniciativa de la compañía Canarian Airways y en ella participa el Cabildo de Tenerife, o por lo menos así lo ha presupuestado, con 700.000 euros. ¿A usted qué le parece el nacimiento de esta compañía y qué opina de que el Cabildo de Tenerife participe con dinero público en ella? Yo ya lo he dicho en otras ocasiones, por lo tanto no es nada nuevo lo que voy a decir. Me parece una magnífica iniciativa que un grupo de empresarios se reúnan y estén dispuestos a arriesgar, porque una compañía aérea no es un toro fácil de lidiar, y iniciar un proyecto de la envergadura que supone una compañía aérea por la complejidad que lo tiene. Lo dije cuando tenía responsabilidades de gobierno, lo vuelvo a decir ahora que no las tengo y soy diputado regional. Lo que yo no veo es la participación pública en este proyecto. Es decir, es lo mismo que decía hace 7 años o cuando fuera que estaba yo de responsabilidades de gobierno. Porque las administraciones públicas tienen otro sentido. O sea, yo entiendo que en este caso el Cabildo, el propio Gobierno de Canarias, el Gobierno del Estado, si quisiera, apoyarse, animarse, pero al final es una iniciativa privada con capital que tiene un alto riesgo y que seguramente, pues esperemos que tenga éxito y que en vez de un solo avión de 144 plazas, creo que es el número de plazas que va a tener finalmente un Airbus 320 que han alquilado, la figura es un wet leasing que lo alquilas con tripulación, seguro, en fin, es un mundo, como digo yo, el de la aviación. Decía usted que era complejo, pero la verdad es que esto se ha anunciado también con un montón de carencias, por lo menos administrativas, sin resolver todavía, que poco a poco se están haciendo. Por ejemplo, el alquiler de ese avión o de ese sistema o de modelo que se ha elegido para sin ser yo un gran conocedor o profesional del mundo de la ESO, sí que por distintos motivos he tenido conocimiento y sé cómo arranca una compañía aérea. La Agencia de Aviación Civil tiene que dar un certificado al avión, no se le da un avión cualquiera, sino tiene que estar basado, en este caso en Barajas, tarda un tiempo en hacer las pruebas, comprobar que están todos los certificados, los tornillos, en fin, muy complejo. Y entonces se lo dan a ese avión. Cada matrícula, cada avión tiene autorizado, no sé si esta compañía lo tiene todavía o no, me supongo que sí, o están a punto de sacarlo, pero insisto, es un negocio complejo que entiendo que la administración no debería de estar en el capital social, si puede estar, pues apoyándolo, animándolo, en fin, pero sin participar en el capital. Hablaba usted de lo que decía hace 7 años cuando era viceconsejero de Turismo. Vamos a recuperar lo que decía Ricardo Fernández de la Puente en aquel momento, porque esta iniciativa ya viene de lejos, fíjense ustedes, desde en junio de 2013 ya estaba sobre la mesa del Cabildo de Tenerife, que le había dado su visto bueno, no lo había concretado como ha hecho ahora su participación, y decía: el gobierno regional apoya la creación de una aerolínea isleña, pero el viceconsejero de Turismo, que valoraba la iniciativa de Asotel encaminada a ampliar la oferta de plazas, advertía de que el Ejecutivo no debe participar. Usted mantiene, por tanto, que esa es la posición que hay que tener. Bueno, es mi posición, que puedo estar equivocado, yo no tengo por qué estar en posesión de la verdad absoluta, pero entiendo que la administración pública no debe estar... La administración pública tiene unas funciones, en mi modesta opinión, concretas y debe dejar que la actividad privada funcione. Por ejemplo, yo soy también muy crítico con esa plataforma que ha anunciado la Consejería de Turismo,
vamos a decir, un modelo booking de reservas, etcétera, etcétera, porque entiendo que estamos haciéndole la competencia a una empresa privada, primero a una multinacional, que hay que ser osado, pero luego es que en este mercado, en ese tire de afloja, y a mí lo que me preocupa es que en un momento complicado como el que estamos, desperdiciemos recursos en medidas que igual tenían sentido hace 15 años o 20 años, pero que a día de hoy ese no, yo creo que no es el camino. Lo he dicho públicamente, lo repito aquí. La motivación, en cualquier caso, por lo menos, que pone sobre la mesa el Cabildo para participar en esta iniciativa, es que eso va a ayudar a poder ejercer el control un poco de la compañía de cara a poder controlar los precios que se ofertan, en este caso a la ciudadanía. Lo digo porque... Pero si me permite, sí. Un avión, 144 plazas, negocio muy complicado, que el céntimo cambia de ganar a perder dinero. Creo que estamos hablando de cosas distintas. Es decir, se me adelanta usted la pregunta, pero me parece genial. O sea, no, dime qué piensa sobre esta. No, es que eso no va así. O sea, es decir, no va que el precio del avión es igual durante todo el año, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Fluctúa por muchos tipos de cosas, porque cuando los aviones llegan a un punto de equilibrio, es decir, cuando ya han cubierto sus gastos, que suelen ser con muchas plazas vendidas, también en función del coste del billete, evidentemente, y la distancia que tengan que recorrer, pues los últimos, si lo pueden vender a 10 euros más caro, o el que va a comprar hoy para mañana, como tiene la necesidad de vender, y las máquinas de las compañías lo saben, pues te ponen un precio más caro, y pues tú estás sentado viajando por 20 euros y el de al lado paga igual 50. Entonces, esto de la aviación no se puede... ¿Pero usted cree que es posible llegar a controlar los precios como se plantea? No, de ninguna manera. Pero ni con 1, ni con 10, ni con 20 aviones, ¿eh? ¿Cuál es la capacidad aérea que tiene, que llega a Canarias desde Madrid? ¿Cuántos son las plazas puestas? ¿Cuántos son los operadores? Yo creo que... O sea, que esto en todo caso lo que puede ayudar es a que haya más competencia con todos los beneficios que tiene, que haya más competencia. Y la competencia siempre es buena, y el que gana al final siempre es el consumidor. Eso sí es bueno. Pero bueno, los otros nos están vendiendo humo, entiendo también. Bueno, yo no conozco el proyecto en detalle. De lo que he escuchado en medios de comunicación estas semanas, en este mes, y por lo que yo sé de cómo funciona el mundo aeronáutico, yo no lo haría. El principal impulsor de esta iniciativa es el todavía presidente de Azotel, Jorge Marichal. Usted sabe, como sabe yo creo que toda la ciudadanía, porque ha sido noticia y se ha comentado mucho, que Jorge Marichal recientemente, bueno, no recientemente, pero lo hemos conocido recientemente, ha sido condenado por un delito de fraude. Esto evidentemente ha generado un debate muy amplio en si Jorge Marichal debe o no seguir siendo presidente de Azotel, que no deja de ser al final pues una patronal donde confluyen muchas asociaciones del sector hotelero y extrahotelero. Usted que ha sido gerente de Azotel, ¿qué opina sobre el futuro de Jorge Marichal? ¿Cree que esta condena le inhabilita también, no le digo jurídicamente, pero éticamente para ser presidente de Azotel? A ver, yo distinguiría dos partes. Es decir, por un lado, la figura de Jorge Marichal como representante empresarial y la figura de Jorge Marichal como empresario particular, como puede ser cualquier ciudadano. Desde el punto de vista de su actividad como representante empresarial en estos años, que la he seguido en distintas facetas de mi vida profesional también, creo que ha hecho un magnífico trabajo. Ha conseguido pues grados de consenso muy importantes dentro de lo que es la asociación a nivel de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con el resto de asociaciones a nivel de Canarias, a nivel nacional en la Confederación Española de Hoteles, de la cual todavía de hoy es presidente. Eso también le ha valido el apoyo de otros sectores a nivel nacional para entrar y ser presidente del Consejo de Turismo de la ciudad, del cual pues sí ha dimitido. Y yo creo que esa labor hay que ponerla en valor. Creo que ha hecho una magnífica labor y ahí está. O sea, yo creo que no habrá cometido, como todos hacemos, nuestros errores. La parte particular, personal de él como empresario, pues yo no voy a entrar en ella porque evidentemente tampoco conozco como seguramente los oyentes y los medios y demás, lo que ha salido en la prensa, ¿no? ¿Debe seguir o no? Eso tendrán que decidirlo los propios asociados, en este caso pues de Azotel o de la SEAT, en donde sí se han convocado, de la Confederación Española de Hoteles, donde sí se han convocado elecciones a presidencia, ¿no? Entonces, bueno, si los asociados quieren que siga, pues él seguirá, y si se presenta una plancha negativa y pierde, pues él no seguirá. Yo personalmente no hubiese seguido, entre otras cosas, porque este tipo de cosas a mí, por ejemplo, me causarían bastante ansiedad, digamos, desde el punto de vista de que tengo que luchar por otra vía para reconocer que yo no he hecho nada mal, que es lo que dice el propio Jorge Marichal.
bueno, él ha preferido el convocar elecciones, ha dicho que se va a presentar. Si al final los asociados lo quieren que sigan, pues él seguirá y será totalmente ético y lícito porque lo están apoyando los propios socios, en este caso de la asociación. Será ético y lícito, pero entiendo que usted, si fuera por usted, lo lógico... No, si yo fuese... si usted fuese Jorge Marichal, daría un paso a un lado. Yo daría un paso a un lado y me centraría en mi faceta, vamos a decir, privada o empresarial, porque él tiene muchos proyectos en fase de desarrollo muy importantes, muy interesantes para la isla de Tenerife, y yo creo que eso, bueno, pues le quita mucho tiempo. Sería una pérdida también para el movimiento empresarial, porque, insisto, creo que ha hecho una muy buena labor al frente de Azotel. Lo decía porque al final también se genera cierta contradicción, porque Azotel, aunque sí que es verdad que es una organización privada, sí que tiene un interés público y participa también de las ayudas públicas. Claro, que un presidente que ha sido condenado por un fraude a la seguridad social, que al final no deja de ser un fraude a la administración pública, pida ayudas después a la administración pública, puede que haya gente que no lo entienda, puede que no sea bueno para la imagen de Azotel. No sé cómo lo ve usted. Yo lo que opino es lo que te acabo de decir. Sí. Yo daría un paso a un lado y me centraría en mi faceta privada. Lo que decidan los socios de Azotel, pues ellos tendrán, me supongo, la información de qué significa que siga Jorge, que no siga. Igual si Jorge, pues hasta el momento dado, pues puede a últimas pues renunciar o cambiar de opinión. En fin, habrá que esperar a ver. Vamos a hablar también un poco de la actividad parlamentaria, porque decía antes que al final ustedes son solo 2 diputados y que tienen que estar en todas las comisiones. Al final tienen mucho trabajo en el día a día del Parlamento, pero hemos visto que usted es secretario de la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior del Parlamento de Canarias. ¿Esto para qué sirve, para quien no conozca el funcionamiento del Parlamento? Bueno, el Parlamento creo que tiene ahora mismo en torno, son 10, 11 comisiones. Hay unas que son, digamos, que coinciden con las consejerías y van cambiando de nombre, pues son con carácter primer, pero la Comisión de Hacienda, la Comisión de Turismo, Industria y Comercio, Agricultura, Ganadería y Pesca, Transición Ecológica, Asuntos Sociales, y luego hay una que es la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior. Esta es una comisión transversal, porque además en el momento en el que estamos, en el cual se están debatiendo todo el tema de los fondos europeos, las ayudas europeas. Desde el Parlamento tenemos margen de maniobra, un poquito sí tenemos. Hay temas que vienen de Europa que tenemos que informar y tenemos que dar nuestra opinión, que son 2 temas de subsidiariedad. Por ejemplo, esta mañana había una mesa con el resto de los compañeros que la formamos, el presidente y la vicepresidenta y yo como secretario y la asesora jurídica, para ordenar cuáles son esos temas que están pendientes en los cuales el Parlamento tiene que pronunciarse. Y luego, pues, al consejero, en este caso de Hacienda y que lleva asuntos europeos, pues interpelarlo, preguntarle qué se está haciendo con los temas europeos, qué se está haciendo, por ejemplo, con la ficha financiera del POSEI, que venía el martes, que tuvimos comisión de asuntos, esa silla con todos los integrantes, venía la consejera de Agricultura a hablar sobre el presupuesto europeo y las ayudas al sector primario. En fin, es una comisión que tiene pues esa transversalidad que quizás otras no tienen y que pueden ir cualquier consejería, porque Transición Ecológica tiene que ver, Hacienda tiene que ver, Turismo tiene que ver, Transportes tiene que ver. Sin duda está mucho más vinculado sobre todo con ese dinero y con cómo se gestiona ese dinero que llega de Europa a Canarias, pero al final sí que es verdad que hay una relación muy importante de Canarias con Europa por su posición como región ultraperiférica, y eso tiene consecuencias en algunos ámbitos, como por ejemplo el de la crisis migratoria que estamos viviendo en estos momentos y que también genera mucho debate en el Parlamento. Yo sé que a través de la Comisión ustedes no pueden tocarle la puerta a Europa para decirle lo que tienen que hacer, pero sí que es verdad que mucha gente se pregunta qué está haciendo el Gobierno de Canarias, y yo me gustaría preguntarle a usted, que al final está en el Parlamento, si sabe qué está haciendo el Gobierno de Canarias o qué puede hacer el Gobierno para que Europa nos tenga más en cuenta de lo que está ocurriendo en la crisis migratoria, que si bien es verdad, mayoritariamente competencia nacional, Europa también tiene mucho que decir. Pues el Gobierno de Canarias ha cambiado un poco su discurso en estos meses, a medida que la crisis no era una cosa puntual de 2, 3 cayucos, sino que estamos en unas cifras totalmente desbordados y una situación que está generando muchas tensiones en las islas. Ocurrió en Arguineguín, está ocurriendo ahora con las raíces. Somos frontera sur de Europa y por lo tanto, porque este problema no está ahora mismo en el Mediterráneo ha impuesto las medidas, vamos a decir, esas medidas disuasorias que en el caso de Canarias no están. Y por lo tanto estamos nosotros recibiendo una cantidad ingente de gente que está dispuesta a jugarse la vida por buscar una mejor vida
en Europa, ¿no? Ellos no quieren quedarse en Canarias, ellos quieren seguir rumbo a Península y la mayoría de ellos a Francia o Alemania, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en esta comisión de subsidiariedad hemos en varias normativas que están cambiando en la Unión Europea, hemos puesto todo el comentario, todas las cosas que se hemos hablado, todas las proposiciones no de ley, todas las medidas que hemos pedido desde el Gobierno canario. Nosotros estamos a favor de una inmigración reglada, de que Canarias pueda ser una plataforma humanitaria, pero que sea una plataforma con los recursos y con los medios mínimos. O sea, no podemos estar aquí como estamos, con gente prácticamente durmiendo al raso, como está ocurriendo en las raíces. Ahora ya que porque está cambiando el tiempo, pero también en las raíces el clima, todos los que lo sabemos, los que somos de Tenerife, es un clima bastante fresco, ¿no? Por no decir frío, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas yo creo que el Gobierno de Canarias en un principio momento intentó seguir un poco la onda que decía el Gobierno de España, que era no a las derivaciones. Nosotros sí hemos dicho que hay que hacer derivaciones, sí que hay que tener una solidaridad entre los territorios de España para alojar a los menores, a los inmigrantes que van llegando en función de las necesidades de cada uno, porque en Canarias estamos desbordados. La verdad es que se lo decía también un poco por la sensación de abandono por parte de las instituciones europeas sobre lo que está ocurriendo en Canarias, que a veces uno tiene la sensación de que incluso da la sensación de que lo están haciendo de manera intencionada, es decir, que hay una intención de convertir a Canarias en lo que, como se ha dicho muchas veces, Lampedusa. Pues era Lampedusa en el Mediterráneo. No sé si usted tiene esa percepción también. Yo lo que creo que a la Europa le falta una política migratoria común, organizada y con rigor. Y lo que se están poniendo son pequeños parches y pequeñas medidas que al final pues no terminan de convencer a nadie. Entonces, esa situación que estamos sufriendo ahora mismo en Canarias y que el Gobierno de España está permitiendo al no hacer derivaciones y al no ser más insistente con Bruselas, pues hace que tengamos la sensación de Canarias que Europa no nos está escuchando. Yo creo que es un problema que esperemos se resuelva en un plazo razonable, porque estas cosas no pueden ser eternas, y que haya esa política migratoria y sobre todo acabar con las mafias que juegan con la vida de las personas. Quería preguntarle, antes de acabar esta entrevista, Ricardo, sobre la situación de Ciudadanos como partido en la Comunidad de Canarias, porque además usted, le decía yo al principio del programa, que era coordinador en la isla de Tenerife de Ciudadanos, y usted me corregía antes de empezar la entrevista y me decía que ya no. Entonces, explíqueme por qué ya no es, o que por lo menos por qué lo es en funciones ahora mismo como coordinador de Ciudadanos en Tenerife. Bueno, fue una decisión personal que tomé y que expliqué en este caso a nuestro vicesecretario general, Carlos Cuadrado, cuando estuvo aquí de visita en octubre. En octubre. El que me conoce sabe que a mí no me gusta estar por estar y evidentemente esto requiere una dedicación que quizás otras personas sí puedan tener, que tienen menos carga de trabajo en el Parlamento, pero en mi caso, como decías tú antes, que somos nada más que 2 diputados, pues todas las semanas, día sí día también, pues tengo que estar o bien en comisiones o bien en los plenos, atendiendo gente o preparando las intervenciones que tengo que hacer. Entonces, yo expliqué que no tenía la capacidad, pero que por supuesto el partido podía contar conmigo para cualquier tipo de acción, de visita, de reunión, en donde hiciera falta. Pero que no podía coger una responsabilidad que no podía cumplir yo al 100%, ¿no? Pero entonces, todavía no la han relevado, entiendo que a día de hoy sigue en funciones entonces. A día de hoy sigo en funciones. ¿Y por qué no la han relevado todavía? Bueno, porque tampoco mi decisión es me voy enfadado, doy un portazo, no quiero saber nada. El partido me ha pedido tiempo para buscar una persona para que me pueda sustituir y bueno, pues yo tampoco le he puesto una pistola en el pecho al partido, insisto, porque no es que me vaya o deje, que en este caso no me vaya, que deje el cargo de malas maneras, sino por una decisión personal, porque entiendo que no puedo darle la dedicación que ese cargo requiere. Y mientras tanto, bueno, pues hago las funciones de coordinador lo mejor que puedo. Le insistía yo en lo de octubre porque no tiene nada que ver, entiendo, con los últimos acontecimientos que han ocurrido a raíz de la situación de Madrid, que evidentemente ha desencadenado un debate intenso dentro del partido. No, en mi caso no. ¿Y usted cómo cree que va a afectar todo esto a Ciudadanos en Canarias? Parece ser que las encuestas, o por lo menos los primeros sondeos, hablan de que esto va a perjudicar a Ciudadanos y que puede incluso perder representatividad en las diferentes instituciones. En el Parlamento, que ustedes son solo 2 diputados, no sé cómo lo ve. ¿Cree que esto va a ser perjudicial para Ciudadanos? Bueno, yo creo que nosotros hemos pasado nuestra peculiar travesía del desierto en estos 2 años. Es decir, nosotros hemos tenido, por distintos motivos, una situación muy complicada, muy compleja, que nos ha llevado ahora a poder reactivar todo nuestro aparato, digamos, orgánico en Canarias con un comité autonómico, con las agrupaciones nuevamente funcionando, pero ha tardado tiempo. Han habido distintos factores que han ido incidiendo en que las cosas se hayan ido retrasando, pero bueno, ya estamos otra vez
cogiendo o intentando coger velocidad de crucero. Al final serán los ciudadanos los que tengan que decidir si un partido como Ciudadanos, un partido de centro liberal, tiene cabida en la política canaria o el ciudadano prefiere pues otra elección. Desde luego, mientras que yo esté en el Parlamento, haré lo posible por convencerle que sigan apoyándonos. Como todavía está en funciones, le quiero hacer dos preguntas breves. Una está vinculada con la situación de Evelyn Alonso, de la concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, después de que judicialmente pues, haya anulado esa expulsión del Partido de Ciudadanos, tenga que ser readmitida. ¿Ustedes cómo están procediendo con Evelyn Alonso? ¿Está funcionando ya, digamos, como una miembro más del Partido de Ciudadanos o todavía no han conectado con ella, digamos, o no han tenido conexión con ella para solucionar esta situación? Yo la verdad es que no he tenido contacto con Evelyn pues prácticamente hace un año, cuando ella dejó de trabajar en el grupo parlamentario que estaba colaborando con nosotros y fue nombrada concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Como bien dices, se ha llegado a un acuerdo judicial en el cual ella se reincorpora, pero que se reincorpora significa que tiene que, como hacemos todos los miembros de Ciudadanos, cumplir con los estatutos del partido, con las indicaciones, como hacen todos los diputados, todos los consejeros, todos los concejales o todos los cargos públicos en general de cualquier partido, con las directrices que se marcan en cada momento de las distintas direcciones, ya sea la dirección nacional, la regional o la provincial, ¿no? Y en esa fase estamos. Creo que la situación y el posicionamiento del partido, en el caso concreto de Santa Cruz, es claro y evidente, y ella tendrá que acatar las indicaciones y las instrucciones que dice el partido, igual que hago yo cuando tengo alguna votación y se va un poco del ámbito o entra en ámbito con otras comunidades autónomas. Yo pregunto, oye, en este tema, ¿qué hacemos? ¿Votamos sí, no, nos abstenemos? Pero porque es lo normal, o sea, uno no es diputado o concejal y va por libre a hacer lo que interpreta lo que uno quiera. Uno está en una estructura que tiene que cumplir unos procedimientos. Si estás en el partido, estás con las reglas del partido. Antes de terminar, Ricardo, una captura de pantalla, porque ha sido usted unas declaraciones interesantes. Decía antes que en 2 años ha vivido muchas situaciones Ciudadanos. Lo cierto es que sí que ha vivido muchas situaciones desde la situación de Santa Cruz de Tenerife, pero yo quería rescatar estas declaraciones que ha sido usted en junio de 2020 en la cadena COPE. Fernández Lapuente cree que Teresa Verástegui no es el perfil adecuado para la viceconsejería de Turismo. Estas declaraciones son importantes porque Teresa Verástegui hasta ese momento, cuando acepta el cargo de viceconsejera, pues era una de las piezas destacadas de Ciudadanos. ¿Usted sigue pensando lo mismo casi un año después? Bueno, Teresa se presentó como número 2 a la lista del Parlamento de Canarias por la isla de Tenerife y bueno, pues no salió elegida. Yo mantengo lo que dije ahí. Yo cuando digo las cosas, salvo que esté equivocado, que puedo estarlo, pues yo las mantengo. O sea, yo creo que no tiene el perfil, o sea, y sobre todo más en un momento tan complejo como este, ¿no? Pero no le ha hecho cambiar de opinión en estos meses, entiendo. No. ¿A usted se le ofreció Casimiro Curbelo antes que a Teresa Verástegui esa posibilidad? Sí. ¿Y usted la rechazó? ¿Por qué? Porque yo no iba a dejar el proyecto con el que yo me había comprometido, y era un compromiso con Ciudadanos, para irme al gobierno. Es decir, yo creo que cuando uno firma un compromiso y presentar todas las elecciones es un compromiso, uno tiene que ser consecuente con esas decisiones y no, digamos, abandonar el barco de manera abrupta, ¿no? Él me lo ofreció, yo se lo agradecí, pero entendía que yo no iba a dejar el proyecto por el cual yo me había comprometido, y acto seguido pues se lo ofreció a Teresa. Y es normal que en la política funcione así, que parece casi pues, un campeonato de fútbol en el que se ficha jugadores de equipos, a veces sin hablar primero con los equipos, como parece que hace Casimiro, por lo menos Casimiro Curbelo. No sé si esto es lo habitual. Bueno, a mí es la primera vez que me ha ocurrido algo así y no sé si me va a ocurrir, pero bueno, en cualquier caso, insisto, yo se lo agradecí a Casimiro Curbelo, que hubiese pensado en mí para ese puesto, pero como mi partido no estaba dentro de ese pacto, el llamado siempre Pacto de las Flores, entendía que no estaba cualificado para ocupar ese puesto. Oye, Ricardo Fernández Lapuente, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Nos hemos pasado bastante tiempo. Lo cierto es que quería aprovechar que usted ha sido viceconsejero de Turismo. Me dicen que como siempre desde arriba, pero bueno, la verdad es que yo creo que era interesante lo que quería preguntarle y lo que usted hoy nos ha contado aquí. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mírame Televisión. Mucha suerte en esos 2 años que todavía le quedan por delante de legislatura. Muchas gracias. Ricardo Fernández Lapuente ha estado con nosotros. Rápidamente nos despedimos, le dejamos ya con toda la programación habitual y volvemos ya el próximo lunes con más entrevistas. Por cierto, estará con nosotros el portavoz del Gobierno de Canarias y consejero de Justicia y Presidencia, Juan Julio Pérez, del Partido Socialista, que nos va a responder también a muchas preguntas. Probablemente nos volvamos a pasar del tiempo, pero intentaremos que no sea mucho para que ustedes tengan una buena entrevista y una entrevista que sea cortita y directa. A ver si lo conseguimos con Julio Pérez.